Hace unos días, con la presencia, recuerdo, del doctor Alburquerque, del ingeniero Alburquerque en ese momento, nosotros discutíamos el tema de muy brevemente, de las reservas de muchas de las candidaturas del Partido Revolucionario Moderno en el interior del país. Específicamente en provincias donde por un asunto operativo, de presencia, de locales, de costo de hacer política, resultaba muchísimo más efectivo el hecho de que el partido reservara las candidaturas y se evitara el gasto de recursos limitados en la realización de primarias. Y esa discusión trajo como puntos adversos, y ese fue uno de hecho de lo que yo planteé también, el hecho de que eso pareciera ser un poquito poco democrático. O sea, el hecho de que nosotros le cercenemos el derecho a muchos potenciales aspirantes a puestos selectivos en los distintos partidos, el poder competir por un puesto por el hecho de que hay pues unos recursos limitados. O sea, como usted pone qué tan democrático versus qué tan efectivo a nivel de estrategia, usted puede tener un debate interesante. Yo compré la tesis en ese momento y todavía la suscribo del ingeniero, en el sentido de que los partidos tienen que hacer un uso inteligente de los recursos. Y eso me puso a pensar un poco en el tema de cómo el panorama de las primarias, no solamente en República Dominicana, sino en general, se encuentra altamente fragmentado. Y cuando digo fragmentado, lo digo por la gran cantidad que muchos partidos aquí en otros países de postulantes para posiciones electivas, específicamente el cargo de presidente, tienen en determinado momento. Ahora, por ejemplo, en el caso del Partido Revolucionario Moderno, el asunto resulta claro, porque son dos los perfiles que se están disputando el poder, por lo menos hasta ahora. En el Partido de la Liberación Dominicana, pues evidentemente hay muchos perfiles, y eso me lleva a pensar un poco, ¿cómo deberíamos nosotros de tratar este tema? O sea, el tema de la democracia interna versus la efectividad en política. Y si usted lo piensa yéndose fuera de República Dominicana primero, usted se va a dar cuenta que uno de los problemas que tienen las primarias con una gran cantidad de participantes en el grado presidencial es la dificultad que tienen los candidatos de distinguirse unos de otros. Vamos a ver el caso, por ejemplo, actual de los Estados Unidos de Norteamérica, donde un partido, el Partido Demócrata, tiene 24, porque hubo uno que renunció a finales de la semana pasada, aspirantes a la presidencia, perdón, a la candidatura de su partido para competir por la presidencia el año que viene, y muchos tienen ideas similares. Entonces, cuando usted tiene muchas personas con ideas muy similares, que se supone que van a debate, que se supone que convencen a una parte del electorado, la única forma de usted poder distinguirse cuando está tan saturado el ambiente y la cantidad de postulantes es adoptando posiciones que a usted lo hagan distinto. Posiciones o frases que pueden resultar controversiales, que pueden resultar extremas, que pueden resultar irrealizables, pero que se convierten en una marca política. Un ejemplo similar ocurrió en el año 2016 cuando los republicanos en sus primarias tenían 16 candidatos. Recuerden ustedes esos debates de las primarias republicanas llenos de postulantes y un Trump que al principio no convenció a muchos, pero comenzó a plantear posiciones que le gustaran a usted o no, inmediatamente le hicieron destacarse dentro del pool de candidatos que había en ese momento. Entonces, ese hecho y estudios que se han hecho sobre el tema llevan a muchos a concluir que una gran cantidad de participantes en procesos de primarias de partidos políticos en el grado presidencial pareciera que brinda un incentivo para que los postulantes adopten posiciones extremas que los hagan distinguir. Claro, ese es un problema que tienen democracias más avanzadas, donde el problema no es de acceso a los puestos electorales, como en República Dominicana se debate, donde el problema no es las barreras que los sistemas de partidos tradicionales ponen a los liderazgos emergentes, y donde el problema no se trata, en el grado presidencial, del relevo generacional que muchos esperan, sino que un exceso de participación en los procesos de primarias, pues han hecho que el discurso de los políticos indudablemente se polarice. Y eso tiene un origen histórico, señores, porque si pensamos un poco en el caso norteamericano específicamente, hay candidaturas que en su momento nadie pensó que pudiesen hacerse con la nominación de su partido. Un caso interesante es el de uno de los presidentes favoritos de muchas personas, que es Teddy Roosevelt, quien ya para finales de la segunda década del siglo pasado aspiraba a una tercera nominación de su partido para la presidencia, pero fallece en el año 1919 y se da una oportunidad y una coyuntura que permite
en un proceso de primaria muy criticado, porque se dice que fue más a dedo que a intención de voto en su momento, a un presidente llegar que ha sido calificado no como uno de los presidentes más lúcidos de la historia americana, pero jugó su rol. Hablo de William Harding, cuando llega a la presidencia en el año 1921 y bueno, se interrumpe su mandato, como ya la historia que ustedes conocen le dice, en el año 1923. Pero Harding es el ejemplo primario que se utiliza para hablar en el siglo XX de cómo las cúpulas partidarias del Partido Demócrata y del Partido Republicano manejaron históricamente el proceso de selección de aquellos que lo iban a representar en la boleta. Dos elecciones recientes son las que hacen los cambios en las reglas de nominación de presidentes para primarias en ese partido. Y una de ellas es la contienda interna del Partido Demócrata del año 1968 entre Hubert Humphrey, un candidato que durante la guerra de Vietnam, conocido por el rol que jugó dentro de la vicepresidencia de Lyndon Johnson, pero también por el hecho de haber sido derrotado por el beligerante Nixon en esa convención del 68. ¿Y por qué esa convención fue tan importante en el Partido Demócrata? Bueno, porque la organización logística fue desastrosa. Se cuestionó enormemente el método, incluso de conteo de los delegados que había obtenido Humphrey. Y ese mismo partido, que ya viene con problemas de organización interna, decide designar una comisión en el año 1970, que se llamó la Comisión McGovern-Fraser, que se iba a encargar de reformar los estatutos del Partido Demócrata de nominación a postulantes para la contienda presidencial. Irónicamente, es el presidente de esa comisión, de la comisión McGovern-Fraser, quien se convierte, George McGovern, en el año 1972, en una primaria en la que compitió con Muskie de Maine, el primer nombre se me escapa ahora, para obtener una nominación y luego ser derrotado de manera abismal por Richard Nixon en una de las victorias electorales en términos numéricos más abismales de la historia política norteamericana. Nixon en el 72 se llevó 49 estados versus un solo estado de McGovern. Y desde ese momento el Partido Demócrata fue dándole mucha prominencia a los activistas, a los grupos de intereses, a las ONG, y flexibilizó el proceso de conformación de sus boletas electorales. Eso hace, según algunos, el hecho de que los activistas de la izquierda un poquito más pronunciada en la actualidad, así como en el Partido Republicano también, que durante los 80 y los 70 cambió las reglas de nominación de candidatos, pues vayan tomando más peso dentro de la estructura partidaria. Fíjense que la polarización de grupos de intereses dentro de los partidos coincide, y cuando digo de los partidos, digo del Partido Demócrata y del Partido Republicano, con la participación de organizaciones que los americanos llaman grassroots, organizaciones de base, como por ejemplo el Tea Party, organizaciones que llevan agendas que pueden a usted parecerles chocantes, pero son esas agendas chocantes, son esas ideas polarizantes las que capitalizan candidatos en las primarias cuando hay demasiados candidatos. Entonces, ¿por qué esta pequeñita reflexión con esa masificación de las candidaturas y el problema de la polarización de las propuestas políticas? Porque a veces, aunque queremos mayor democracia interna en los partidos, la política es un arte en el que hay que poner en un balance muy delicado el tema de la democratización de los puestos electivos, pero al mismo tiempo de la efectividad electoral. Y no hay una fórmula, evidentemente, que sea infalible. Cada partido tiene una realidad propia, pero sí es bueno recordar que no podemos casarnos con ninguna idea, ni con la idea de que una democracia extrema y que venga todo el candidato que quiera es buena, pero tampoco con la idea de restringir de manera significativa, como lo hizo, por ejemplo, el PRI de México, las posibles caras que pudiesen encabezar boletas electorales. Si la política fuera fácil, señores, y ese fuera un tema que se pudiera resolver con una fórmula, yo estoy seguro que el sistema de partidos no tuviese todos los retos, en el caso dominicano, que está teniendo hoy en día.